Muy buenos días. Hoy, 22 de octubre, vamos a tener una charla más de este diplomado de Ciencia Médica y Ciencia de la Complejidad. El día de hoy tenemos el agrado de tener con nosotros a un doctor que también ha sido, pues ya en varias ediciones, colaborador y amigo del diplomado. Él es el doctor José Guerrero Cantera. Él es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en neurología, egresado del Centro Médico Nacional, Centro Médico Siglo XXI, IMSS. Tuvo una maestría en ciencias médicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, también un máster en neuroinmunología, maestría en rehabilitación cognitiva, diplomado en varios, también fue alumno de este mismo diplomado, del diplomado en medicina y ciencias de la complejidad, entre otros. Miembro también de algunas diferentes asociaciones, entre ellas la Academia Mexicana de Neurología y otras más también. Dentro de sus prácticas institucionales, está del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital General Regional número 1. Y bueno, si se dan cuenta, le he ido cortando un poco a esto porque realmente el currículum del doctor es bastante amplio y bueno, nada más queremos hacer como un resumen de su especialidad a estas enfermedades que tienen que ver con las ciencias de la complejidad. Y bueno, entre sus áreas de interés son las alteraciones cognitivas, enfermedades neurológicas, enfermedades neurodegenerativas y la neuroinmunología. También es profesor de pregrado en neurología en la Universidad Nacional Autónoma de México y es profesor adjunto en cursos de especialidad de medicina familiar y medicina interna de la UNAM. Y bueno, le corté, pero realmente el currículum es bastante extenso. Y bueno, pues doctor, tenemos el agrado de darle la bienvenida una vez más y de estar muy contentos con la charla del día de hoy. Y pues les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, buenas tardes. Un gusto estar con todos ustedes nuevamente apoyando aquí en el Diplomado de Medicina y Ciencias de la Complejidad. Siempre es un gusto para nosotros poder colaborar y poder seguir trabajando en fomentar esta visión de las ciencias de la complejidad aplicadas a la medicina. Y pues voy a hablar justo de una manera introductoria de cuál sería o cómo nosotros podríamos tener relación con respecto a estas ciencias de la complejidad o cómo podría tener implicación con las neurociencias. Tanto desde el punto, yo soy más clínico, vamos a hablar algunas cuestiones sí básicas, pero desde el punto de vista de las neurociencias clínicas, ¿cuál sería o qué papel tendrían las ciencias de la complejidad? ¿De qué manera podrían ayudarnos a entender mejor varios de los fenómenos con los que nosotros nos topamos también en el día a día en una práctica clínica? ¿Mm? Pero vamos a hacer como una introducción, porque obviamente hablar de neurociencia y hablar del cerebro humano es ya hablar de aspectos bastante complejos. Eh, Dentro de la historia de la neurociencia, nosotros podemos ver esta referencia o esta primera referencia en algún texto humano sobre el cerebro, en el papiro de Edwin Smith, que está datado del siglo 27 antes de Cristo. Esta es la primera referencia en la historia que nosotros tenemos con respecto al cerebro y que podemos decir que hay una conciencia de este cerebro como un órgano propio y que además tiene la posibilidad de generar todo lo que nosotros conocemos con respecto a pensamientos y emociones, aunque en esa época no había un consenso en ese sentido. Había algunas diferencias, por ejemplo, entre los viejos, entre los antiguos pensadores de Grecia, entre Aristóteles y Sócrates, sobre dónde era el asiento
y también posteriormente Hipócrates, donde era el asiento, por ejemplo, de la mente humana, ¿no? Se pensaba en algún momento que podría llegar a ser en el corazón, pero con el paso del tiempo y con los estudios nos sabemos hoy día que mucho del asiento de estas funciones cognitivas y conductuales se encuentra en nuestro cerebro. Durante la evolución de la neurociencia ha habido varios hitos que son importantes de mencionar, dado que ha habido un avance en el conocimiento tanto de la anatomía como de la función de nuestro sistema nervioso, y ha habido también varias polémicas a lo largo de la historia sobre si el cerebro funciona de una manera fragmentada, ¿no? Donde cada parte del cerebro tiene su función y si hay un daño a esa función va a generar un daño muy específico, o si el cerebro funciona como un todo y ese todo es el que nos genera la adecuada funcionamiento y conducta de los seres humanos. Esas polémicas se han ido dirimiendo a lo largo de la historia y, por ejemplo, además hemos logrado encontrar los elementos funcionales en los que trabaja nuestro sistema nervioso. Esos elementos funcionales, pues son estos, que son las neuronas, la teoría neuronal, que fue establecida por Santiago Cajal y Golgi en el siglo XIX, donde podemos identificar a la neurona como la unidad funcional y estructural de nuestro sistema nervioso y de donde parte y donde son estos mecanismos que van a generar todo el funcionamiento de nuestro funcionamiento cerebral. Estas neuronas que además, aquí tenemos a Charles Sherrington, que fue el descubridor de la sinapsis, que además se van a comunicar entre ellas y esta comunicación de estas unidades funcionales va a hacer que se generen circuitos. Estos circuitos además interactúen con otros circuitos y puedan permitirnos ver, puedan permitirnos escuchar, puedan permitirnos hacer lo que nosotros hacemos cotidianamente. Aquí vemos al padre de la neurología moderna. Charcot fue el que le dio un sentido también científico y es el padre de la clínica neurológica. Yo como neurólogo lo tengo que lo menciono porque además el observar el cuerpo enfermo, el ver cuáles son las alteraciones que una enfermedad causa sobre nuestro sistema nervioso, nos permite entender también el funcionamiento normal y el funcionamiento adecuado y cómo es esta normalidad en nuestra fisiología habitual. Este avance en el conocimiento de las neurociencias ha permitido entender que no solamente la estructura, no solamente una función, no solamente una función este, está restringida hacia una sola localización, sino que además tenemos un gran circuito y una mucha comunicación entre cada una de estas zonas de nuestro cerebro que permite el adecuado funcionamiento y nos dio, por ejemplo, pie a descubrir este aspecto del conectoma, que hoy sabemos que tiene una situación muy relevante y que nos permite establecer que nuestro cerebro también funciona como una gran red, ¿verdad? Una gran red que está interconectada y que pueden llegar a ser más importante esas conexiones a veces que el número de neuronas con las que nosotros podamos contar. El cerebro, además, como les dije, llegamos también a entenderlo como esta fraccionalidad de partes. Esta es una representación de las áreas cerebrales típicas que fueron establecidas que son las áreas de Brodmann, para nosotros clásicas en la neuroanatomía, donde se les dio inicialmente a esta localización una función en específica. Se pensaba que si había una alteración en alguna de estas partes, bueno, de hecho sí, en algunos casos sí es específico, podríamos nosotros tener o estar relacionado con una alteración clínica.
Pero esto ha evolucionado también con el conocimiento. Afortunadamente, la neurociencia es uno de los aspectos que ha avanzado de manera muy significativa en los últimos años. Y esto que nosotros veíamos como de manera limitada, vemos ahora estos nuevos abordajes, esta nueva parcelación de diferentes áreas cerebrales que son ahora bastante muy complejas. Esto ya sale a partir de análisis de neuroimagen funcional avanzada, en donde ya estas divisiones por áreas ya no son a lo mejor tan específicas y que además revisten un mayor grado de regiones y sobre todo la asociación con alguna alteración clínica a lo mejor ya no va a ser tan franca, que de hecho es algo que nosotros justamente nos enfrentamos en el día a día cuando nosotros vemos una alteración en un paciente y el siguiente paciente que puede tener una lesión bastante similar, a lo mejor su representación clínica no es la misma, ¿no? A pesar de que las mismas áreas pudieran llegar a estado afectadas. Esto nos dice que no hay, no son elementos rígidos y que también hay una variabilidad de persona a persona en cuanto a la estructura y la función que van adoptando cada uno de los cerebros, ¿no? Si bien tenemos patrones en general para todas las personas, nuestro cerebro es como un gran mármol que se va a ir puliendo de acuerdo a los estímulos con los que nosotros nos vamos encontrando en nuestro día a día desde que nacemos, con todo lo que nosotros vamos aprendiendo, con todos estos aspectos emocionales, con todos estos aspectos socioculturales que van moldeando este órgano y hacen que nuestro cerebro sea único y repetible para cada uno de nosotros. Esto lo hemos encontrado y, por ejemplo, en este artículo me gustó mucho esta referencia, ¿no? Que de nuestro cerebro que comprende solamente 1,5 kilogramos de una materia flácida, gelatinosa, que se encuentra plegada de manera muy importante para poder darle paso a esas 100 billones de neuronas, ajá, a cientos de trillones de interconexiones, muchos miles de kilómetros de cableado entre ellos y una historia cultural. Ha emergido el cálculo, ¿no? El lago de los cisnes, las computadoras, las obras de arte, tanto en la literatura como en la pintura. Ajá. Por lo tanto, se comenta que el cerebro puede ser como el sistema más complejo creado por el universo, ¿no? Obviamente esto a lo mejor puede estar como a discusión, puede ser un poquito antropocéntrico, ¿no? Pero esta parte de considerar estas propiedades de nuestro cerebro humano a partir de diferentes elementos, ¿no? Que se van conjuntando, átomos que forman moléculas, que a la vez forman células y tejidos y dan pie a este cerebro humano que es capaz de transformar, ¿no? Para bien y para mal, aquí puse algunas cosas buenas, ¿no? Para bien o para mal, nuestra realidad, nuestro mundo. ¿Y cómo es que este cerebro logra todo esto? Pues bueno, el cerebro existe, pero además tiene una razón de ser, y esto también es algo que yo he encontrado en el estudio de desde estos conceptos de complejidad y de algunos otros temas, de que el cerebro está hecho y está diseñado para proteger y asegurar la función de los seres humanos, tanto desde el espacio interno como hacia lo externo. El cerebro está hecho para la supervivencia y ha generado esta coordinación, ajá, de sus unidades funcionales y estructurales que pueden abstraer y construir modelos de la realidad, pueden interpretarla, generarla, controlar nuestros movimientos, porque el movimiento, nuestra función motora, permite que nosotros podamos interactuar con el mundo real, ajá, cambiar comportamientos y como consecuencias llevar a la reproducción, el aislamiento, la especiación y la evolución. También esto ha tenido una importancia significativa, la forma en cómo ha evolucionado nuestro cerebro para poder adaptarse a este mundo y justo poder
poderlo transformar. A través de esta evolución hemos logrado comportamentalizar las funciones, hemos podido generar esta interacción entre sus diferentes partes y propiedades, hemos ido especializando los circuitos y hemos logrado procesos regulatorios y generar una robustez de sus componentes. Tener entendido que además la evolución y el desarrollo de nuestro cerebro y nuestra función cognitiva es la que también nos ha permitido la sobrevivencia en este entorno hostil para el ser humano, en donde pues no tenemos la gran fuerza o la gran velocidad, pero gracias al desarrollo de nuestra función cognitiva, que además se dio cuenta de la importancia del comportamiento social y de que la interacción con otras personas nos volvía más fuertes como especie, hemos logrado también la sobrevivencia. Hemos visto esto además de cómo ha sido la evolución de nuestro cerebro humano estudiando los diferentes sistemas nerviosos de otras especies y cómo mientras más evolucionado filogenéticamente tenemos, se van agregando componentes, lo que cual generan interacciones más complejas. Esta cantidad de propiedades moleculares y celulares parecen dar a las neuronas. Las neuronas como tal tienen estas propiedades adaptativas, estas propiedades emergentes. Es muy interesante cómo a partir de estructuras simples, simples, valga el término, se pueden generar estos circuitos, estas conexiones y pueden además llevar a acciones que pueden transformar incluso a lo mejor hasta el curso de la historia. Como les decía, estos sistemas nerviosos y los cerebros tienen una función dual, el mantenimiento de las funciones vitales internas del organismo y el control del comportamiento de ese organismo dentro de un ambiente determinado. Vemos aquí algunos ejemplos de, por ejemplo, cómo se fue desarrollando el sistema nervioso. Vemos aquí una bacteria que es la Escherichia coli y algo que también es muy interesante, yo he descubierto también en esta parte de los estudios del desarrollo de nuestro cerebro, es cómo los cerebros han ido generando, recordar que es para la supervivencia en relación a poder obtener el alimento, que es algo básico para esta supervivencia. Unos elementos muy esenciales de nuestro sistema nervioso y que yo siempre platico cuando hablamos de estos aspectos básicos que debemos de conocer es que todos los sistemas nerviosos podemos reducirlos a una parte como muy simple, una parte que recibe o una parte sensitiva, una parte que integra y que procesa y una parte que ejerce una acción o que es motora. Nosotros podemos conceptualizar así la función del sistema nervioso, tal vez desde un punto de vista bastante simplón, si quieren decirlo, pero nos ayuda a entender. En el caso, por ejemplo, de Escherichia coli, tienen receptores que cuando detectan la glucosa, que significa alimento, genera un mecanismo a través de la membrana celular que activa su pili, que activa este pili, este cilio, y genera un movimiento helicoidal que permite que esta bacteria se acerque hacia su alimento y pueda, a través de los procesos que tiene, pueda hacerse de él. Entonces, en este sentido, tenemos algo que percibe este gradiente de concentración de glucosa, una estructura muy simple que procesa y genera una acción motora que acerca a este organismo hacia su alimento. Esas son, digamos, cuestiones muy esenciales que se van haciendo más complejas conforme nosotros vamos viendo seres vivos justo más complejos. Aquí tenemos el paramecium, que tiene varios cilios, y en este paramecium, nosotros ya vamos a encontrar elementos que se encuentran justo, por ejemplo, también en las neuronas y en los sistemas nerviosos, que son canales de iones. Estos canales de iones que van a generar diferencias de potencial a uno y otro lado de la membrana, ya se encuentran en estos seres vivientes
y van a generar este movimiento de los cilios justo también para generar una función de atracción hacia nuestro alimento. Ajá. Las esponjas de mar vamos a tener epitelio que va a tener cierta capacidad de percibir también nutrientes que van a pasar a través del poro de la esponja y que van a permitir también el paso de estos nutrientes hacia este ser viviente y poder alimentar y poder también garantizar la supervivencia. Aumentando el nivel de complejidad, vemos a la hidra, donde empezamos a ver componentes neurales como este anillo de ganglios que van a tener ya una función de procesamiento y de organización. Vamos a tener elementos que van a ser receptores, elementos que van a procesar y almacenar y elementos que van a generar movimiento y que van a generar la interacción con el entorno y con el medio ambiente. En los platihelmintos vamos a observar ya algunos o estructuras que podemos considerar ya de acúmulos de neuronas que pueden ser primordios de sistema nervioso. Ya tenemos componentes de ambos lados. Ajá. Vamos a tener ya elementos que van a estar interconectados, pero que ya podemos identificar dos elementos neurales a nivel de estos gusanos. En la anélida ya nosotros tenemos elementos que podemos considerar como un cerebro, como conjunto de neuronas que van a estar llevando la directriz del comportamiento. Y como les comento, también los cerebros se desarrollaron alrededor de los estomas, justo en esta necesidad que se tiene de los seres vivientes de procurarse alimento para poder lograr la sobrevivencia. Ya en otros seres vivos como la plisia o los calamares o donde tenemos ya estructuras neuronales ya más complejas, donde tenemos, por ejemplo, diferentes ganglios que van a cumplir con una diferente función, vemos esta evolución o vemos este aumento de la complejidad de los sistemas nerviosos. Mencionar que en esta aplicia, que es un animal de mar, es donde Candel realizó sus experimentos justo porque tiene neuronas mucho más grandes y las conexiones son mucho más sencillas. Pudo ver Eric Candel estos experimentos de potenciación a largo plazo en donde se logró identificar los procesos básicos del funcionamiento de la memoria y de la adaptación. En el pulpo también ya vemos lóbulos que podemos considerar cerebrales, vemos diferentes ganglios, vemos que todas estas estructuras se logran conectar mediante de una manera ya más precisa para lograr un funcionamiento mucho más adecuado. Ajá. Avanzando, por ejemplo, también en el conocimiento de estos cerebros, de este nemátodo, se logró identificar de una manera ya bastante precisa todas las neuronas que comprenden este cerebro o este ganglio de cabeza de este nemátodo que es el C. elegans y se logró identificar ya cada una de las neuronas y sus conexiones para poder entender el funcionamiento y que nos ha dado también bastante luz para entender el funcionamiento de los sistemas nerviosos. Ya el cerebro de insecto o el cerebro de animales más elevados va a tener componentes mejor definidos hasta llegar a la organización básica del cerebro de los vertebrados, que si nosotros podemos ver es con sus diferencias, ya en los vertebrados vamos a tener una estructura en general que se repite, pero con las diferencias en cada una de las diferentes especies. Y vamos viendo nosotros cómo con respecto a a los diferentes seres vivos, a la diversidad de los sistemas nerviosos, conforme se van agregando módulos, vamos elevando la complejidad hasta llegar justo a nuestro cerebro humano. Que este cerebro humano también ha tenido voy a ir un poquito rápido también la cuestión de tiempo. Este cerebro humano ha tenido también una evolución a lo largo del tiempo y bueno, no nos vamos a meter como en estas
en todo el proceso de la evolución de la especie Homo, pero sí es importante que distinguir que cuando en las épocas primitivas se hablaba de que había diferentes módulos que trabajaban de una manera independiente y que al momento en el que estos módulos logran la interconexión es cuando se da este cambio significativo en la función cognitiva de estas especies Homo y en la cual el lenguaje parece ser que tiene una función importante porque pudo darle la integración a estos diferentes módulos y permitir el lenguaje también el pensamiento simbólico, empezar a tener conciencia de nuestra existencia y de nuestra relación con el mundo externo, lo que le va a dar origen a la mente moderna, al Homo sapiens sapiens. Y además, de acuerdo a las condiciones materiales en las que se encontraba el ser humano y con las que se fue enfrentando, fue también desarrollando sus cerebros, que va ocupando un mayor tamaño conforme van dándose estos hitos evolutivos, ajá, y con ello el crecimiento de nuestros lóbulos prefrontales que nos permitió esta interacción, esta conexión de nuestras diferentes funciones cognitivas, desarrollar más el lenguaje y esto permitir que podamos tener el cerebro moderno. Fíjense, este cerebro moderno, unas cosas bastante interesantes dentro de la neurociencia, cómo a partir del cigoto, cómo a partir de estas células totipotenciales, una célula que llega a tener toda la información para el desarrollo de nuestro cuerpo humano, estas se van diferenciando entre, sabemos al inicio, ectodermo, mesodermo, endodermo, y posteriormente estas células ectodérmicas van a desarrollar, aquí vemos un surco neural, donde células epiteliales se van convirtiendo en el neuroectodermo, y estas células van a dar pie a la conformación de nuestro cerebro humano. Ajá. Aquí vemos un embrión, ya cuando tenemos las vesículas encefálicas primarias, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Eh, a partir de esto es que se forma este cerebro humano que se va desarrollando con el paso del tiempo y forma esto, ¿no? Esta es una estructura anatómica que pues, también los estudiantes de medicina de repente le tienen un poquito, hay un poquito de neurofobia porque todo lo relacionado con el sistema nervioso y con el cerebro es bastante complejo. Y desarrollamos y se desarrolla, perdón, no desarrollamos, se desarrolla esta estructura que, como dijimos, va a tener sus neuronas en la sustancia gris, las conexiones en la sustancia blanca, y va a ser también una estructura muy compleja que va a tener en sí que funcionar para mantener el equilibrio interno y, como hemos dicho previamente, para lograr la interacción con el medio externo. La diversidad de la forma de la neurona es algo que también es muy interesante porque dependiendo de dónde se localice cada una de estas neuronas, va a tener una capacidad funcional y van a tener diferentes procesos. Ajá. Vamos a tener neuronas motoras, neuronas sensitivas, interneuronas que facilitan mucho los procesos en los que se van a llevar los diferentes circuitos. Vamos a tener neuronas que se van a encargar de secretar algún diferente neurotransmisor y que van a tener una diferente función, van a estar involucradas algunas en la memoria, van a estar involucradas algunos en procesos como atención, algunos en procesos motores, algunas como las neuronas del sistema límbico en procesos emocionales, y cada una de estas neuronas va a interactuar con otras para generar en su momento, bajo estos diferentes mecanismos que van desde estos mecanismos moleculares de transporte a través de ellos, transporte a través de las membranas celulares, la presencia de canales y de proteínas transmembrana, generación de corrientes eléctricas. Entre ellas vamos a conformar diferentes funcionamientos, va a haber procesos cerebrales
que van a estar involucrados en procesos motores, de cognición y de conciencia. Ajá. Vamos a tener también diferentes sistemas neuroquímicos, neurotransmisores que van a estar involucrados en, ya sea en el comportamiento, ya sea a lo mejor en el estado de despierto, en los adecuados ciclos sueño-vigilia, en las respuestas emocionales, en la memoria. Y además vamos a tener áreas que van a estar identificadas con diferentes funciones, pero como también ya sabemos, van a estar interconectadas entre ellas porque si bien a lo mejor la memoria va a entrar por el hipocampo, vamos a tener alguna fijación de muchos recuerdos a nivel de los lóbulos temporales laterales. Las memorias realmente significativas y las que tardan más y las que logran impregnarse más en nuestro cerebro van también a aprender no solo las áreas específicas de la memoria, sino también van a aprender áreas motoras, van a aprender áreas sensitivas, van a aprender áreas visuales, porque cuando nosotros tenemos un recuerdo muy significativo, es como si oliéramos, como si sintiéramos el aire que teníamos en ese momento, como si estuviéramos viendo justo la imagen que estamos viendo en ese momento, porque se logra una impronta de estos estímulos, no solamente en una región en específico, sino en muchas regiones de nuestro cerebro también al mismo tiempo. Las áreas que nosotros teníamos entendidas como específicas para cada una, sabemos que están, como les digo, interconectadas y que una sola lesión a lo mejor no nos va a dar una representación clínica única. Y esto tiene que ver también con el desarrollo de nuestras funciones cognitivas, que estas funciones ejecutivas que van a estar relacionadas con el lóbulo prefrontal son estos reguladores de nuestra función cognitiva, e incluso pueden llegar a estar también relacionada con nuestra función conductual para que nosotros podamos regular nuestras actividades en el día a día. Y que nosotros, además, cada una de estas funciones cognitivas, cada uno del funcionamiento de nuestras neuronas va a estar generando algo tan interesante y que es parte también del conocimiento y de las polémicas y de los grandes retos que tiene la neurociencia, que es entender la conciencia. Muchas veces nosotros lo comentamos en el día a día a la conciencia como esta capacidad que tenemos los seres humanos de tener conocimiento de uno mismo y de tener una interacción con el ambiente. Esta conciencia, que es esta capacidad que tenemos de ser y de estar, son los que nos permiten esta interacción y que nosotros podamos comunicarnos, podamos lograr transformar nuestro entorno. Es un fenómeno biológico, que también esto es algo que ha implicado mucho la parte de la neurociencia, y estos procesos mentales cerebrales de alta complejidad tienen propiedades emergentes a las de las moléculas que forman los seres vivos y la mente humana. Propiedades emergentes respecto a las neuronas que forman el cerebro, que son algunas cosas de las que hemos comentado. Y entonces la conciencia está relacionada, por ejemplo, con estructuras subcorticales como el tallo cerebral, que tiene que ver con los estados de estar despierto, esta parte de estar consciente. Nuestro encéfalo también tiene estas divisiones que son necesarias y, por ejemplo, este cerebro o este encéfalo que tiene estructuras un poco más primitivas y, por ejemplo, el ser consciente que está relacionado con el desarrollo de nuestra corteza cerebral y que tiene esta capacidad ya de poderle dar un sentido a nuestra existencia y de poder lograr esta interacción con el entorno. Desde el punto de vista neurobiológico, tenemos nosotros diferentes áreas y diferentes columnas neuronales que están recibiendo información en un momento dado. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando, estoy escuchando, estoy viendo, estoy sentado, estoy recibiendo información de todo mi cuerpo acerca de la posición, logro sentir el calor, el frío,
logro leer y todas estas aferencias que están llegando hacia nuestro cerebro están llegando de una manera continua, están activando diferentes zonas de nuestro mismo cerebro y va a haber conexiones tálamo-corticales que van a ser una especie de escáner y que van a permitir que en un momento dado nosotros poder lograr todas esas aferencias y generar este momento consciente, ¿no? En el cual yo puedo percibir lo que estoy haciendo, yo puedo tener conciencia de cada una de las cosas que están sucediendo a mi alrededor en este momento. Y como les digo, es un momento que dura algunos milisegundos, que es lo que dice en el presente, se refiere a este momento consciente. Y la conciencia es cada uno de estas sumas de momentos conscientes que están llegando y que está generando nuestro cerebro a través de esa función y de esas conexiones. Y pues bueno, hablarles ya para ir cerrando acerca de las enfermedades neurológicas y la complejidad. ¿Cómo es que estos, si bien este paradigma de la complejidad puede llegar a tener utilidad? En esta parte como básica de entender el origen, la evolución, el desarrollo y algunas funciones del sistema nervioso y del cerebro, hemos dado cuenta de las tantas interacciones, de las propiedades emergentes de las neuronas, de las diferencias que hay a pesar de que haya patrones establecidos, cómo la presentación o cómo la forma de cada uno de los cerebros va a ser diferente. Las enfermedades del cerebro y del sistema nervioso nos han permitido también entender mejor cómo se dan estos procesos fisiológicos normales cuando hay una disrupción, pero también hemos visto o se vuelven procesos y enfermedades bastante complejas que los abordajes o los paradigmas habituales de unicausales no nos han permitido poder entender de una manera completa cómo es que se llega a dar la enfermedad y han generado retos bastante importantes, sobre todo para poder tener las respuestas y para poder nosotros generar soluciones hacia estas enfermedades. Estas enfermedades se desarrollan como el resultado de entre múltiples factores, ¿no? Que esto es algo que complica mucho esto. Aspectos genéticos, la edad, por ejemplo, aspectos epidemiológicos, como el hecho de que ahora los seres humanos estemos viviendo más y esto permite que enfermedades que a lo mejor antes no eran tan frecuentes como el cáncer o en nuestro caso las enfermedades neurodegenerativas conlleven una mayor importancia y sean un reto eh, eh, de gran envergadura que tenemos que resolver, porque es lo que está afectando y está afectando cada vez más a la población y a las personas. Factores inmunológicos que también nuestro sistema inmune, cada vez que lo conocemos más, nos damos cuenta de que hay muchísimo más por saber, de que se necesita mucho más investigación y la forma en cómo se generan estos mecanismos moleculares de reconocimiento, de ataque a lo extraño y de procesos inflamatorios es, créanme, bastante interesante. Los aspectos ambientales que tienen que ver ya también con cuestiones epigenéticas, que son factores que van a estar incidiendo directamente en cómo se van a comportar nuestras células e incluso nuestras neuronas, ¿no? Cómo esto puede predisponernos para ciertos comportamientos, enfermedades, incluye los estilos de vida y las diferentes condiciones médicas que pueden coexistir y que están también muy relacionadas ya con este sistema completo que es el ser humano. Por lo tanto, en esta pequeña introducción que dijimos, podemos ver que se trata de enfermedades complejas, que enfermedades que no podemos entender desde un punto o desde un paradigma unicausal, ¿no? Donde A más B es igual a C, sino que nosotros tenemos que tener una visión más amplia para poder entender,
y que esto va a llevar a que podamos diagnosticar, podemos establecer pronósticos, que es lo que hacemos los clínicos, y podamos tratar estas enfermedades. Es muy interesante cómo esto que les comentaba, las diferentes alteraciones de nuestro sistema nervioso no tienen una repercusión igual sobre los cerebros y sobre los individuos. Créanme que yo me he dado cuenta en mi práctica clínica cómo hay cosas que la anatomía nos podría decir que son prácticamente imposibles, pero que tuve una paciente que se infartó prácticamente medio cerebro y logró esa paciente decir sí y no, y además logró caminar con ayuda, ¿no? Logró con férulas y con andadera lograr dar algunos pasos. Esto habla también mucho de estas propiedades emergentes y de la robustez de nuestro sistema nervioso, que puede tener esta plasticidad y pueda tener esta adaptabilidad. Obviamente, no a lo mejor en todos los sentidos y no en todas las situaciones, pero son ejemplos de que de estas propiedades de nuestras neuronas, de los circuitos neuronales, de las redes que se generan y del funcionamiento de nuestro cerebro en general. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad vascular cerebral, nosotros podemos tener lesiones tan amplias como esta que les estamos presentando y tener una repercusión que puede ser bastante severa. Por ejemplo, un paciente que tiene algo como esto regularmente lo vamos a encontrar con alteraciones del habla, va a haber una disminución de la fuerza, en este caso siendo del lado derecho del hemicuerpo del lado izquierdo, y estas repercusiones pueden ser severas, que pueden generar que van a generar discapacidad muy probablemente para el resto de su vida, pero no en todos los pacientes logramos ver el mismo cuadro. Hay pacientes que incluso con estas lesiones podemos ver cuadros mucho menos severos y a lo mejor llegan a recuperar cierta funcionalidad. Podemos tener también lesiones cerebrales que a lo mejor no son tan extensas, pero van a repercutir en algunos aspectos específicos. Por ejemplo, esta lesión o este infarto que se dio más en la región hipocampal y que va a dar una pérdida severa de la memoria, que a lo mejor no fue compensada por la estructura similar que tenemos en el lado no afectado, ¿no? O lesiones también muy pequeñas como un infarto talámico, que a pesar de que sean lesiones muy pequeñas, yo he tenido pacientes con estas lesiones que en algunos van a generar ya un cuadro de demencia irreversible, con mucha limitación para la calidad de vida, o en otros casos van a permanecer completamente asintomáticos. Estas son ambas cosas tienen una explicación plausible, biológica, científica, pero esto nos habla mucho de la variabilidad clínica y de la variabilidad de los individuos y de sus cerebros, y que la forma en que estos sistemas se logran adaptar. Yo pienso también cuando yo veo esto, en que muchas veces en la medicina nos enfocamos en identificar los factores que lesionan, los factores que dañan, pero muchas veces no buscamos los factores que protegen, los factores que hacen que el sistema sea más fuerte o que pueda resistirse mejor a la enfermedad, que estos pudieran ser, bueno, ya en algunos casos ya lo estamos viendo, como vamos a ver más adelante, que nosotros pudiéramos en ese momento lograr intervenciones que pudieran incluso eh, evitar el desarrollo de algunas enfermedades o de mayor lesión de nuestros sistemas. Ajá. De hecho, por ejemplo, también en el aspecto clínico, esta variabilidad en la presentación de las enfermedades hace que la enfermedad neurológica sea también difícil de diagnosticar, y que muchas veces tengamos pacientes que nosotros revisemos, que tengamos estudios y no tengamos ni idea de lo que puede tratarse. Afortunadamente, con el avance de la ciencia y los aspectos tanto en el desarrollo de la neuroimagen como de los diagnósticos a través de moleculares, pues es que nosotros hemos logrado disminuir este sesgo, pero siempre nos encontramos con mayores retos a la hora de enfrentarnos a las
enfermedades neurológicas, porque justo en una sola neurona, en una sola enfermedad, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer o en cualquier enfermedad neurodegenerativa, podemos encontrar muchos mecanismos que están participando en un mismo momento para poder generar esa enfermedad. Por ejemplo, en este esquema les muestro una neurona que está sufriendo procesos de neuroinflamación, disfunción mitocondrial, alteración en el metabolismo del RNA, alteración de proteínas, excitotoxicidad, estrés oxidativo, alteraciones en los mecanismos de secreción de los productos de desecho por los endosomas en las células, alteración del transporte axonal. Y si ustedes leen la fisiopatología del Alzheimer, del Parkinson, del mecanismo neurodegenerativo de esclerosis múltiple, de la enfermedad de Huntington, van a ver que en todas las fisiopatologías va a haber mención de alguno de estos mecanismos de enfermedad, pero que en alguno tiene alguna característica más en específico, en alguno una proteína es la que está predominando, en alguno la disfunción sináptica es muchísimo más severa que en otra enfermedad, y eso es lo que va a dar los matices para generar una diferente expresión clínica de cada una de estas enfermedades. Aquí, por ejemplo, podemos ver paciente, vamos a dejarlo un ratito, ¿no? Por ejemplo, un paciente con enfermedad de Parkinson, en donde tenemos, por ejemplo, un efecto de medicamento y tenemos alteraciones del movimiento, en donde tenemos mayor movimiento y a esto le llamamos corea. ¿Ah? Y aquí tenemos un paciente también con enfermedad de Parkinson, en la cual tenemos una disminución muy importante del movimiento, que de eso se caracteriza la enfermedad. Pero bueno, por ejemplo, este paciente en este momento no tiene tratamiento. No tiene tratamiento y vemos dos pacientes con la misma enfermedad en la cual la expresión de la misma es bastante diferente, ¿no? Entonces, estos son de estos aspectos que nosotros tenemos en las enfermedades neurológicas. Ujú. Por ejemplo, ya en cuestión, por ejemplo, de las herramientas que nos dan estos enfoques diferentes, por ejemplo, de la teoría de la complejidad, en relación con las ciencias de la complejidad, las teorías de sistemas nos permiten ver cuáles son estas diferentes moléculas, proteínas, sistemas que pueden estar interactuando en el desarrollo de cada una de esas enfermedades y cuáles son las relaciones que pueda llegar a haber entre las mismas. Por ejemplo, aquí tenemos cuáles son los sistemas, las moléculas, los circuitos que pueden estar involucrados, los genes que pueden estar involucrados en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Y que cuando nosotros, por ejemplo, queremos desarrollar una molécula que va a ir para una determinada vía y que logramos identificar y podemos lograr intervenir en esa vía, muy probablemente no vamos a tener la respuesta completa porque esa vía es solamente una parte de toda la red que puede generar una alteración biológica o una enfermedad y que nosotros tenemos que verlo desde un punto de vista mucho más amplio y a lo mejor también identificar un punto importante de esa red que sí va a tener una interacción sobre la mayor parte de sus componentes. Estos, por ejemplo, estos son estudios que se hacen en la evaluación de los principales genes que están involucrados en el desarrollo de alguna enfermedad. Entonces, esta biología de sistemas puede conducir a análisis funcionales de eventos genómicos que pueden ser usados y que esto ya no es algo que está solamente en la parte teórica, sino que ahorita ya lo estamos viendo con un aspecto que se llama la medicina de precisión, ¿no? Donde aspectos como la farmacogenómica son muy importantes para poder establecer en qué personas vamos a tener un mejor efecto del tratamiento, logrando entender cuáles son estos aspectos farmacogenéticos que están involucrados en cada uno de los grupos
de personas. Ajá. En el aspecto, por ejemplo, más específico de la enfermedad de Alzheimer, que es un ejemplo que yo quise mostrar al final, como un ejemplo más práctico, es una enfermedad neurodegenerativa que está constituyendo ya un problema para la salud pública por la cantidad de personas, pero además por el tiempo que van a vivir y que van a requerir de sistemas de salud. En 1905 fue descrito por Alois Alzheimer y ahí en los primeros pacientes se lograron identificar las moléculas claves involucradas en la enfermedad, que es el beta amiloide por las placas seniles y los ovillos neurofibrilares con la proteína tau. Estas son las moléculas esenciales que podemos encontrar y que hemos corroborado que tienen una participación importante en la enfermedad de Alzheimer, la beta amiloide y la proteína tau, pero que siendo una enfermedad compleja, el lograr identificar que está el beta amiloide y la proteína tau no ha sido suficiente para que nosotros podamos desarrollar estrategias, o no había sido de estrategias de intervención durante mucho tiempo. Pero el desarrollo de la investigación nos permitió darnos cuenta que mucho tiempo antes, perdón, de la aparición de las manifestaciones clínicas, nosotros ya tenemos estos mecanismos fisiopatológicos que están generando ya problema en nuestras neuronas y en nuestro cerebro se dice que a lo mejor hasta 10 a 15 años antes de que nosotros tengamos las primeras manifestaciones clínicas. Y esto ha abierto la pauta para que nosotros podamos entender y podamos lograr a lo mejor intervenciones tempranas y lograr evitar que llegue esta enfermedad y que pueda generar las consecuencias. Obviamente nosotros estamos en ese aspecto mediante abordajes de teoría de sistemas, mediante, por ejemplo, la identificación de biomarcadores. Nosotros hoy tenemos la posibilidad de identificar de una manera más temprana a los pacientes e incluso a lo mejor ya tenemos las primeras opciones que pudieran ser modificadoras de la enfermedad. Esto obviamente es algo que todavía se encuentra en un proceso de investigación y de desarrollo. Ajá. En estas, por ejemplo, en esta enfermedad, esto es, por ejemplo, una red relacionada con los factores moleculares involucrados en la enfermedad de Alzheimer. También podemos nosotros construir redes funcionales y estructurales a través de estudios de resonancia magnética funcional y, por ejemplo, también a través del electroencefalograma. Nos hemos dado cuenta que nuestro cerebro funciona como una red, como ya lo hemos comentado, y que estas redes logran o se alteran también dependiendo de la presencia de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en algunos estudios se ha visto cómo la enfermedad de Alzheimer causa alteraciones en tanto estructurales como en funcionales de la red cerebral y que pueden ser marcadores de la misma enfermedad y pueden ser también marcadores de la evolución o de la progresión de esta enfermedad. Así también, por ejemplo, en la demencia frontotemporal, estos abordajes de teoría de redes pueden ser útiles para estos aspectos del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Y pues esto, lo que buscamos nosotros es generar una introducción y cómo hay una relación entre los aspectos de las ciencias de la complejidad y las herramientas que nos pueden dar las ciencias de la complejidad para entender mejor nuestro cerebro humano, la función cognitiva que se genera a partir de ella y también, por ejemplo, el mal funcionamiento que puede haber cuando tenemos enfermedad y qué repercusiones puede haber y cómo estas herramientas también van a ser muy útiles, van a ser, son ya el presente, pero con mucha perspectiva también hacia el futuro, para que nosotros podamos obtener mejores respuestas acerca de lo que somos, cómo funcionamos, cómo mal funcionamos y cómo podemos corregir, espero, muchos de estos malfuncionamientos que se traducen en enfermedad. Y pues se me acabó el tiempo, ustedes disculparán, traté de decir a lo mejor muchas cosas, pero lo único que buscamos es que pudiera ser una cuestión introductoria para que los que puedan
posteriormente ya estar en el diplomado, van a ver muchas de estas cosas que les comenté en temas específicos y con personas, por ejemplo, hay expertos de cada uno de estos temas que les van a hablar también en diferentes áreas y a lo mejor tenemos la oportunidad en su momento de hablar más específicamente de alguno de estos abordajes y de alguna de estas enfermedades en la cuestión del diplomado. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, doctor. Y efectivamente damos la palabra a los asistentes si hay algún comentario, pregunta. Fue mucha información, Sí. mucha información, pero muy interesante. Sí, un poco tratar, ¿no? De una pequeña introducción al cerebro, pero obviamente, y además de que es mucho, todavía es todo esto, cada una de estas cosas se puede ampliar de una manera, este, bastante mayor. ¿No? ¿Nadie se anima? Pues si nadie se anima, yo. Muy bien, Hugo. Adelante. Ya, no tiene abierta la cámara. Pues gracias, doctor, por la plática, es muy interesante. Mi duda es para saber si logro entender adecuadamente la idea general del panorama que nos presenta. Usted está o nos comparte esta visión del cerebro como la creación de una red compleja, y nos comparte este ejemplo en donde usted vio que una de sus pacientes se infarta, y a pesar de que tiene ese infarto de la mitad del cerebro, logra recuperar cierta movilidad. Nos comparte también esos ejemplos del Alzheimer, de lesiones y demás. Entonces, y también además nos presenta este modelo típico en donde el cerebro la corteza cerebral está regionalizada, y ciertas regiones funcionan para ciertos procesos, y nos menciona de que al final de cuentas no son aisladas, sino están interconectadas. Entonces me remite otra vez a esta idea que nos está presentando del funcionamiento en redes. Y entonces mi pregunta es si estos ejemplos que nos está mostrando de algún daño neural o a nivel del cerebro, el cerebro es capaz de recuperarse, restableciendo precisamente las redes, no tanto, a pesar de que se hayan eliminado los elementos de la red, que serían las neuronas por algún daño, enfermedad, lo que sea. Si al final de cuentas lo que está tratando de hacer el cerebro es reconstruir la red, hasta qué punto se puede reconstruir esa red, y si los tratamientos que nos está compartiendo van enfocados a eso, porque habla un poco de la genética. A mí me cuesta trabajo entender que de manera genética está predeterminada la red. Entonces mi duda es cómo digo, yo puedo estar en un error, ¿no? Yo no soy no me dedico a esto, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa: si los tratamientos van enfocados a eso, a tratar de ayudarle al cerebro a reconstruir esas redes que se puedan llegar a perder. Sí, fíjate que esto que comentas y que son justo los paradigmas de mucho de esta cuestión de la neurociencia que hemos ido tratando de entender. Y que, por ejemplo, este abordaje de redes nos permite justo darnos esa explicación de por qué suceden esta variabilidad de situaciones en entornos pues que pueden llegar a ser similares. La realidad sí es que la idea o el sistema va a buscar la reestructuración y lograr el mejor funcionamiento posible posteriormente a un daño. También es cierto que hay veces, porque la capacidad de regeneración del sistema nervioso, si bien ya sabemos hoy día que existe, también es limitada, ¿no? Entonces, sí lo va a buscar hasta donde las condiciones que la lesión deja lo pueden permitir, ¿no? Entonces, esto es algo que también es muy importante de mencionar, porque si bien es un abordaje que nos permite pensar que podamos tener una recuperación funcional posterior a una lesión y que además
este es el fundamento por el que existe la medicina física y la rehabilitación, ¿no? ¿Por qué? Porque la red, la estructura que queda funcional, va a tratar de suplir la función que se perdió. Y entonces nosotros necesitamos entrenar a lo voy a decir a lo mejor de una manera muy burda, pero para tratar de entenderlo, al cerebro que nos queda para tratar de suplir la lesión, que es la parte del cerebro que hemos perdido. Y esa es la función justo de la medicina física y la rehabilitación y la neurorehabilitación. Pero también es importante entender que podemos tener que puede llegar esto a ser limitado, ¿no? A lo mejor no vamos a llegar a un funcionamiento completo, pero sí podemos llegar a mejorar a lo mejor algunas funciones o a lograr un grado de funcionalidad que pudiera ser útil para el paciente. En el aspecto genético, fíjate que es algo muy interesante. Sí, yo también de repente hay algunas cosas que vienen ya de paquete. Si tenemos, por ejemplo, una mutación de un gen autosómica dominante, la probabilidad de tener la enfermedad, si tenemos ese gen activado, la probabilidad de tener una enfermedad va a ser del 100%. Ahora, la forma en la que se presenta esa enfermedad a lo mejor sí va a ser diferente. El grado de progresión de la enfermedad a lo mejor va a ser diferente de otras personas que también tienen esa mutación, ¿no? Y a lo mejor ahí, si nosotros, por ejemplo, robustecemos el sistema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sí, a lo mejor va a haber la enfermedad, pero logramos mejorar el pronóstico o la evolución o la progresión o el tiempo que tenemos con la misma, que también son de los aspectos que nosotros hemos, de que, bueno, el desarrollo de la investigación en las enfermedades neurológicas, pues también está en eso, ¿no? Pero sí, esta forma de entender diferente, creo que sí es útil, aunque también ver que no es algo que es absoluto. Ahora, por ejemplo, cosas también muy interesantes, como estas cuestiones de las Brain-Computer Interfaces, ¿no? Que son las interfaces máquina-cerebro, que justo es lo que están buscando es generar como este puenteo, ¿no? De saltarte, por ejemplo, si dejaste de mover la mano derecha, pero tu cuerpo derecho, pero logras generar el pensamiento de que se mueva, a lo mejor conectarlo a una parte mecánica, ¿no? O se ha desarrollado con estas partes del lenguaje, o está, pues esto es lo que piensan hacer con estas cuestiones del Neuralink, ¿no? Como de suplir estas lesiones cerebrales con dispositivos electrónicos, ¿no? Y que para eso también están invirtiendo mucho en la investigación de cómo funciona o cómo está generándose estas interconexiones neurales. Ya estas cosas yo cuando empezó el diplomado las comentaba como cuestiones muy futuristas, pero ahorita han pasado 5 o 6 años y esto de Neuralink ya lo vemos incluso en aspectos de periodismo comercial, ¿no? Y son cosas que pues prometen también, pero pues tienen muchas implicaciones. Yo creo que, por ejemplo, en el diplomado, en el futuro diplomado va a dar un pie a mucha discusión y a mucha plática en este respecto. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Doctor Samuel. Sí, tengo una pregunta antes de retirarme, que tenía prisa. Muchas gracias, doctor, por la charla, es bastante interesante. Y quiero, quiero, no sé si es pregunta, pero a la vez es formular una inquietud que tiene que ver con de cómo ha influido la evolución del sistema nervioso en el desarrollo de la cognición, las emociones y en el comportamiento social, y llevarlo en ese contexto, llevarlo a cuál es la comprensión moderna em, de la neurociencia en cuanto a la exposición a nuevas tecnologías digitales y si se puede prever nuevas enfermedades neurológicas desde la perspectiva de la ciencia de la complejidad. Planteo esto porque hay un debate muy fuerte y es muy distinto de acuerdo a los modelos educacionales que se han tenido
de permitir el uso de tecnologías digitales en las aulas de clase. O sea, mis hijos crecieron en Suecia, viven en Suecia con esta tecnología. O sea, el primer día de escuela recibían una tablet, ¿ya? Y tienen otra manera de pensar y ver el mundo. Y ahora vivo en España y aquí se está prohibiendo el uso de la tecnología en las aulas. O sea, eh, quieren volver al pizarrón con tiza, ya Sí, donde ya habían, y porque y escribir con la mano. claro, y se lleva mucho al terreno de que va a haber mucho problema. Pero en mi caso yo lo veo al revés, lo veo es decir que ir para atrás, negar de que hoy día los niños, los jóvenes están naciendo con un desarrollo neurocognitivo, emocional y social mucho más avanzado en comprender dinámica de este mundo al cual le está tocando vivir ahora. Eso quería plantearlo. No, y fíjense que es algo bastante interesante, que yo también es algo que he estado trabajando últimamente, porque hay algo cierto en en este sentido de la tecnología. El problema ahorita de las redes sociales, de la tecnología, es que sí está generando problemas cognitivos porque tiene una repercusión muy importante en la atención. Está también generando mucho problema en el aspecto de la socialización, ¿no? Donde está haciendo que los individuos sean como más aislados. Está generando muchos problemas en el aspecto conductual, pero yo creo que no, como siempre en muchas de estas cosas, muchos del problema no es tanto la tecnología, sino la forma en la que nosotros utilizamos la tecnología. Yo soy partidario y también creo como usted que no podemos estar aislados de las facilidades y las utilidades que nos da el desarrollo tecnológico, pero creo que también es muy importante que tengamos una visión crítica de cómo estas tecnologías pueden tener implicaciones sobre, por ejemplo, nuestra función cognitiva, ¿no? Cómo, por ejemplo, estas tecnologías pueden sustituir el funcionamiento o el desarrollo de funciones que hacía habitualmente nuestro cerebro. Y una de las cosas que a mí me parece bastante importante, y yo soy también en ese aspecto, he ido desarrollando mucho esta idea de lo importante de la cuestión de lo social para el desarrollo también de nuestro cerebro. Cómo las interacciones entre los individuos favorecen y robustecen también nuestras funciones cerebrales, ¿no? Entonces, creo que por ahí son de los aspectos que podemos discutir, porque sí también es un hecho de que hay una repercusión en la forma en la que nosotros damos uso a estas tecnologías, que no siempre van a ser a lo mejor las más adecuadas. Pero también, por otro lado, creo que no es algo a lo que nosotros nos podamos cerrar, ¿no? Sino que de una manera crítica a ver cómo lo podemos adoptar. Y creo que no tendría yo ahorita en este momento como a lo mejor un análisis más profundo para relacionarlo con las ciencias de la complejidad, pero me parece una pregunta que pudiéramos ir trabajando para que en su momento se pueda plantear, ¿no? Que Sí, yo sí creo mucho cómo va a ser, cómo estos, digamos, estos aspectos externos pueden llegar a tener esta repercusión en por ejemplo, en nuestra función cognitiva, que ahí sí le puedo decir, hay elementos de evidencia de que están generando un problema en algunos sectores de la población, ¿no? claro, mira, y disculpe que profundice un poquito más porque, por ejemplo, tú No, hablaste del Alzheimer, ¿ya? Y claro, pero seguimos nosotros mirando con un sentido biologicista de buscar marcadores biológicos. Incluso desde sus orígenes podíamos saber eh, dónde estaba, dónde estaba el problema biológico. Pero, por ejemplo, yo trabajo en neurociencia médica y neurociencia cognitiva, ¿ya? Y claro, yo me fijo en que no buscamos marcadores emocionales, no buscamos marcadores sociales, marcadores también. culturales, incluso marcadores espirituales. O sea, es decir, el cerebro no está construido solamente tú mencionaste, hay conciencia, ¿ya? Incluso la conciencia desde el modelo biológico que es, pero más allá de eso,
porque la tecnología viene a darnos un conocimiento muy profundo cómo funcionamos. Entonces, restringir en el sentido de no poder ver que hoy día hay un problema muy grande que tiene que ver con la, la, la brecha generacional en cuanto a que están conviviendo generaciones donde los modelos formativos, educativos, de instrucción inclusive académica, eh, ha sido muy distinto, donde por lo tanto los marcadores sociales, culturales y emocionales también tienen algo que ver en Claro, cómo esos adultos están criando a los niños, donde es mucho más fácil decirle no al móvil, no a la tablet, no al televisor, eh, que tomarse el tiempo de comprender por qué no se darles pueden opción. comunicar con los hijos. El ejemplo es qué pasó con el COVID, el confinamiento. O sea, los padres no sabían qué hacer con los hijos en las casas. Es que no sabían qué hacer. Sí, Nunca habían convivido tanto tiempo en periodos donde no eran vacaciones, tener ahí a un joven de 15 años encerrado, ¿ya? Y sin poder irlo a estacionar o a aparcar en la escuela para que se lo cuidaran y aprovecharan de educarlo. O sea, a eso voy yo a decir, claro que nos está cambiando el cerebro, claro claro. que está cambiando nuestra manera de ver y percibir el mundo, pero es que a muchos nos lo cambió en la década de los 70. Ya yo tengo 63 años y en la década de los 70 yo en sí mismo era un déficit de atención y no había pantalla, Sí, claro, pero pasaba colgado de las nubes porque tenía inquietudes, pasaba claro. mirando por la ventana. Es decir, eso yo creo que hoy día tenemos la gran oportunidad de usar las neurociencias, vincularla con la ciencia de la complejidad y dar respuestas totales, no parciales frente a lo que somos. Quería Claro. agregar eso y muchas gracias. Y muy de acuerdo, por ejemplo, esta cuestión es no decir no, sino dar opciones, ¿no? Exacto. Sí, sí. Gracias, Repita. Bueno, muchas Gracias. gracias. Doctor Mauricio, creo que es la última, doctor. Sí, bueno, ¿me escuchó? Sí. Sí, ¿Qué tal? Buenos días. Pues esta última participación me pareció muy interesante. Este, y creo que pone de relieve un problema en el cual nos tenemos que centrar de aquí en adelante. Escuchaba alguna vez una opinión que hablaba acerca de que eh, este proceso evolutivo que hemos tenido con cuestiones cognitivas, acerca de cómo aprendemos, cómo integramos, cómo lo llevamos a la práctica. Y esta cuestión hablaba de que a lo mejor en algún momento dado, este, en algún momento dado nosotros eh, apostábamos a que el día a día, el convivir día a día, era aprender. Y después comenzaron por ahí alguien a escribir en algún muro, en algunas cuevas, sus aventuras, sus aportes. Y por ahí alguien quizá llegó a decir, bueno, eso como para qué, ¿no? O sea, ¿qué aporte tiene? Más adelante viene la escritura y comienzan a decir, bueno, ¿por qué lo escribes si eso te predispone a que tú lo quieres olvidar o que tú lo vas a olvidar, ¿no? Y entonces ahí había el cuestionamiento respecto a decir, oye, pues es que la escritura no es necesaria, ¿no? Lo que tienes tú que hacer es mantenerlo aquí en la cabeza, memorizarlo, aplicarlo. Pues sí, pero después comenzamos a abrir estos procesos de neurocognición, donde pues precisamente nos dimos cuenta que el escribir era también una forma de aprender. Y hoy día, lo que yo les he comentado, pues, es que a mí me parece muy importante que reconozcamos que también los celulares, los equipos electrónicos en sí, pues están predisponiendo ese mismo reto que en su momento el pintar cuevas, el escribir, el tener una escritura, pues también se enfrentaron a críticas y aún así seguimos avanzando. Y hoy día, pues a lo mejor, no sé, yo apuesto al hecho de decir que tú el escribir un texto en un teclado, en una pantalla,
vas a ir creando redes neuronales también de qué movimientos son los que te van a ir formando las palabras y esas palabras o esos pensamientos, cómo lo relacionas con el día a día. Entonces, es un reto muy importante porque ahora no solamente nos enfrentamos a este nuevo proceso de interconexión neuronal, sino que también pues estaríamos dejando o no podemos dejar de lado otras cuestiones que abarcan al ser humano, que es, por ejemplo, los procesos de socialización, ¿no? Lo que ha platicado por ahí el doctor de una forma, pues, bastante amplia, que se ha platicado en las otras diferentes participaciones, acerca de que, pues, no crecemos solos, ¿no? Dicen ahí que el el pensamiento humano se va enriqueciendo conforme vamos creciendo más población, más avance en el conocimiento. Pero para que tengamos ese avance, pues es necesario socializar, comunicar, entender de las experiencias previas, de los errores previos, de los avances previos, y a veces mucho de ello nos vamos a quedar rezagados si no entendemos que ese proceso también es necesario, también tiene que ir a la par. Por ahí escuchaba algunos videos que hacían alguna reflexión acerca de algunas interacciones, de algunos programas. Ponían ahí en ejemplo un programa que se llama Coco Melon, y cómo es de que a los bebés, porque ya por ahí platicaban de cómo es de que a los niños en algunas partes del mundo ya les están dando la tableta desde los primeros días, pero cómo es que los bebés con programas como Coco Melon que no los tienen, que los tienen allí atentos por lapsos muy pequeñitos. Entonces, eso también está generando problemas en sus neuroconexiones. También va ocasionando que no tengamos un adecuado desarrollo. Entonces, ahí es donde viene esta parte, esta contraparte, ¿no? O sea, por un lado, sí es cierto, te va a abrir la mentalidad a las nuevas tecnologías te van a abrir nuevas interconexiones, pero a la vez, si no sabes controlarla, te pueden limitar esas conexiones y pues bueno, de ahí la importancia que veamos de una forma integral la educación, ¿no? No solamente como un proceso meramente de adquisición de conocimientos, de procesamiento de conocimientos, sino también de compartir conocimientos. Creo que esa sería la aportación que me gustaría hacer. De acuerdo, y realmente también muy interesante. Creo que, por ejemplo, esto no lo habíamos platicado nunca antes. Creo que podría ser algo interesante después ampliarlo. Muchas gracias. Gracias, doctores. ¿Alguien más? Creo que no, doctor. Pues si ya no hay más comentarios Doctor Samuel, ¿quería agregar algo? No, sí, yo creo también que es bien importante porque justamente la ciencia médica con la ciencia de la complejidad tienen que comenzar a plasmarse en llevar a la vida cotidiana elementos que no tienen, que hoy día se discusiones que se están dando en las sociedades, pero con poco fundamento, sino que inclusive conservadores en el sentido práctico de lo que es el desarrollo de nuestra especie. Y en ese sentido encuentro razón al doctor de que esto da para mucho. De hecho, yo ya voy a llegar atrasado donde tengo que ir, pero me interesó porque es algo de verdad que está en la actualidad y yo creo que la ciencia y la complejidad tienen mucho que decir porque Sí. el cerebro es y es más, hablamos del cerebro y no tomamos en cuenta que el cerebro es una partecita del encéfalo. Es decir, le damos un tributo al cerebro de que es todo aquello que funciona. No, hay más cosas que funcionan en el encéfalo y el cerebro es un pedazo. Y hay mucho que indagar. Así que muchas gracias y gracias por el tema. Y me desconecto, disculpen. Sí. Muchas gracias Gracias. también al doctor, porque el doctor ya se tiene que ir. De hecho, nos había Ok. dicho que una hora nada más y ya le robamos Oye, más tiempo. sí. Pues muchísimas gracias, doctor. Dejé la consulta y ya me están presionando. Muchas gracias. Nos vemos.